Saludos mis hermanos, qué bueno es estar aquí con ustedes a través de estos medios. Hoy quiero compartir contigo un hobby, algo que me apasiona, algo que me gusta y de lo cual mientras meditaba en ello pude extraer 3 principios importantísimos para la vida. Esta es una herramienta la cual yo utilizo para afilar, ¿verdad? Para sacarle filo a todo tipo de cuchillos. Pero lo interesante es que no importa qué tipo de cuchillo yo tenga, todos tengo que traerlos a esta mesa, a este laboratorio, para extraerle el filo. Porque en la medida en que yo no le saco el filo a este cuchillo, tengo que aplicar más fuerza, tengo que poner más esfuerzo. Pero si yo quiero que la herramienta haga el trabajo, sin duda tengo que constantemente traerlo a esta mesa para sacarle el filo. 3 principios que podemos aprender de cómo sacarle filo a un cuchillo. Lo primero es la precisión. Todo cuchillo necesita un ángulo de inclinación para que corte apropiadamente de 12 grados. 12 grados por un lado, 12 grados por el otro, lo cual compone un ángulo de 24 grados. Esa suma es el apropiado para cortar cualquier tipo de cosa con facilidad. El otro elemento que es importante es la herramienta con la cual vamos a sacar filo. Y yo utilizo estas piedras húmedas, son de diferentes grados, dependiendo de afilado que yo quiera darle a cualquier tipo de cuchillo. Hay cuchillos que necesitan un trabajo más intenso, entonces tengo que empezar con una piedra un poco más tosca y poco a poco voy avanzando hasta una piedra un poco más fina. Y de esa manera, haciendo un trabajo delicado y dedicado, podemos nosotros hacer que el filo de cualquier cuchillo dure. Y lo otro que quiero que entendamos, que dependiendo del acero o del material con que el cuchillo esté siendo hecho, eso implicará qué tan bueno ha de cortar, qué tan fino ha de mantener el filo y cuánto le ha de durar ese afilado o ese ángulo de corte. Lo interesante es que mientras yo hacía mi hobby, ¿verdad? Y le sacaba filo a mis cuchillos, meditaba en lo que nos dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Nos dice, si se embotara el hierro, si el hierro perdiere el filo, si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Y mientras yo meditaba en esos principios, pude entender que así es la vida. Si nuestra vida, nuestras habilidades, si queremos llevarlo al plano laboral, nuestra vida espiritual, nuestros aspectos tanto naturales, materiales como espirituales, si no han sido amolados, si no tienen un buen filo, como dice Eclesiastés, tendremos que aplicar más fuerza, tendremos que aplicar más esfuerzo, y eso indica un desgaste mayor, tanto de la herramienta como de la persona que lo está haciendo. Y por eso la vida y la palabra de Dios nos invita a que constantemente estemos amolando, estemos afilando, para que seamos hijos de Dios, precisos, alineados y haciendo el propósito de una manera efectiva en el tiempo en el cual Dios nos ha llamado a ministrar. Por eso quiero que apliquemos esos 3 mismos principios, llevándolo de lo natural a lo espiritual. Primero, la precisión. Así como todo cuchillo necesita un ángulo de 12 grados para que tenga ese ángulo preciso y pueda cortar apropiadamente, asimismo también la vida de todo hijo de Dios necesita esa precisión que solamente la palabra de Dios nos puede dar. Esa precisión, ese estar afinados en cuanto a la voluntad de Dios, ángulo de corte que solamente el Espíritu de Dios nos puede dirigir y nos puede llevar para que tengamos. Lo segundo, no solamente la precisión, sino que para aplicar esa precisión se necesita una herramienta como esta. Voy a usar en este caso una piedra de 600 para que veamos de lo que se trata. Pero lo interesante de esta máquina de afilado es que mantiene un ángulo preciso, mantiene un ángulo perfecto
Y al poner el cuchillo de esta forma, no hay manera de errarle al grado de inclinación que necesita. Entonces, esta herramienta es indispensable para amolar y este cuchillo pueda cortar lo que sea que yo necesite que corte de una manera muy puntual y precisa. Pero para la vida espiritual no necesitamos una máquina de esta. Para la vida espiritual necesitamos tres cosas que Dios nos ha dado, tres herramientas. Si en lo natural necesitamos de estas piedras y de esta máquina para darle un filo adecuado, en lo espiritual necesitamos la palabra de Dios. Por eso la invitación a todo ministro de Dios es que sea aprobado por Dios y que sea puntual en cuanto a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Segunda de Timoteo nos habla precisamente de que todo obrero aprobado debe de usar bien la palabra de Dios. Porque con esa palabra de Dios estamos amolando, estamos afilando, estamos edificando al pueblo de Dios. No solamente la palabra de Dios, pero también la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es otra herramienta de edificación para el pueblo de Dios. Los diferentes dones, los diferentes talentos se acoplan para que cada uno de nosotros seamos edificados de acuerdo al diseño de Dios y no de acuerdo a lo que la religión quiere imponer. Nuevamente, ese ángulo, ese grado de corte preciso, solamente la palabra de Dios, solamente la iglesia y sus dones lo pueden poner en la vida de un hijo de Dios. Y lo tercero, que también es indispensable para que nuestras vidas sean amoladas, es la vida. Dios utiliza las diferentes circunstancias, tanto buenas como adversas, para sacar de nosotros el mejor filo, para sacar de nosotros todo lo que se requiere y todo lo que se necesita para nosotros ser obreros efectivos en cuanto al reino de Dios y en cuanto a la voluntad y propósito eterno del Señor. Entonces, algo interesante, que esta es una piedra muy común que se utiliza. Esta es una piedra que cualquier cocina en cualquier lugar del mundo puede contener. Si usted nota, tiene dos, una áspera y una un poco más fina. Pero el problema con esta piedra es que no me da la precisión de los 12 grados. El problema con esta piedra es que depende de la habilidad del que amola el cuchillo. Pero el problema con eso es que no mantiene los 12 grados. Esta mantiene los 12 grados. Esta mantiene exactamente el ángulo de inclinación para que el cuchillo pueda tener un ángulo de corte preciso. Y por eso las herramientas espirituales que Dios nos ha dado, de las cuales les he compartido, la palabra de Dios, la iglesia del Señor y las circunstancias de la vida, son ese ángulo preciso para que cada uno de nosotros podamos tener las habilidades indispensables para ser efectivos en cuanto al propósito de Dios. Y lo tercero es que no importa si es un cuchillo de campamento, no importa si es un cuchillo de caza, no importa si es un cuchillo de bistec, no importa si son navajas portátiles, todos los cuchillos cumplen un solo propósito y es el de cortar. Todos los cuchillos cumplen un mismo propósito y es el de ser útiles a su dueño. Así mismo somos todos en la iglesia del Señor, así mismo somos todos en el reino de Dios. Todos cumplimos un solo propósito. Puede haber diversidad de dones, puede haber diversidad de funciones, pero todos cumplimos un solo propósito y es el de darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el de ser útiles a Él y solamente a Él. Este que te habló es el pastor Andrés Campo, invitándote a que hoy afiles tu cuchillo. Te invito a que te reúnas con nosotros en la congregación. Busca un lugar donde congregarte para que el filo pueda ser amolado en tu hacha y no tengamos que aplicar más fuerzas y no tengamos que depender de nuestras fuerzas y habilidades, sino que podamos permitir que sea Dios edificándonos, que sea Dios guiándonos, que sea Dios llevándonos de la mano y que sea Dios permitiendo que su propósito se cumpla en nuestras vidas, porque a la larga fue Él quien dijo, el que completaría su obra en nosotros.
Bendiciones.